Bien, estamos de vuelta y la pregunta que se quedó en la mesa: hay investigaciones pendientes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con el 11 de abril, que no ha podido resolver el gobierno venezolano. Hay familiares de víctimas pidiendo justicia. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué no es positivo para el país que haya asistencia en estas cosas? ¿Se van a desestimar nada más al salir de la Comisión Interamericana? ¿Qué opina Alberto acerca de este tema? Fíjate, tú mismo lo estás diciendo en tu planteamiento. Es decir, pareciera que es que no hay leyes en Venezuela, no hay tribunales en Venezuela. Pareciera que ese es el propósito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ese es parte del problema que hay. La mayoría de los expedientes que están cursando ante ese organismo, provenientes de Venezuela, están saltándose por encima de los tribunales y los procedimientos, los procesos y los lapsos que tienen que darse. Es parte de la estrategia que tiene la derecha en Venezuela. Por eso me asombra cuando dice mi contraparte que le suena vaga la posición que nosotros estamos asumiendo, precisamente porque si algo ha sido reiterado, ha sido la denuncia que hemos hecho desde acá, desde nuestro país, sobre esa arbitrariedad que pretende vulnerar violentamente nuestra soberanía y nuestra independencia. Es decir, tratar de colocar a un tribunal extraterritorial por encima de los tribunales venezolanos, tal como lo dijo en su oportunidad hace 3 años y medio el mismo director general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se expresó en esos términos. Dijo que las resoluciones y dictámenes de esa corte estaban por encima de las constituciones de los países. Una verdadera atrocidad cuando se ve que Estados Unidos, por ejemplo, no se acoge no solo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que tampoco a la Corte Penal, ni siquiera a la Corte Penal Internacional. De modo que entonces no puede ser que una cosa que es muy buena para los Estados Unidos sea vista como un proceso perverso por parte del gobierno revolucionario venezolano. Ese tipo de dislates son los que tiene que resolver la derecha venezolana, que persigue encontrar en un organismo extraterritorial en Estados Unidos, con sede en Washington, lo que no resuelven en Venezuela. En Venezuela se está dando un proceso que se constató Alberto, con una marcha descomunal, Alberto, una marea roja de venezolanos que respaldan al comando Alberto, y que la oposición no ni siquiera con el mínimo respaldo Alberto, y no tiene en Venezuela entonces cómo resolver el problema de la falta de apoyo y de respaldo. Alberto, voy a retomar una palabra que tú mismo acabas de utilizar, una frase que acabas de utilizar: los problemas que no se resuelven en Venezuela, no se resuelven, no se han resolvido, hay víctimas, hay familiares de víctimas que no se resuelven. Perdóname. Me lo acabas de decir. Pero retomando eso que tú mismo dijiste, que no se resuelven. ¿Qué opinas? No están todavía resueltos porque tienen unos procesos. Nosotros tenemos unas leyes, tenemos unos tribunales, un país soberano, no hay y tenemos aquí las instancias. Fíjate tú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo durante un periodo. A ver, Alberto, por favor, un momento, Alberto, un momento, por favor, señor, un momento. Vamos a escuchar a Alfredo Romero, porque ya te escuchamos a ti. Quiero escuchar ahora a Alfredo con la contraparte. Vámonos dando los tiempos cada uno. Adelante, Alfredo. Y Alberto, me llama la atención mucho la obsesión que se tiene con relación a los Estados Unidos. Evidentemente los Estados Unidos han violado los derechos humanos y se ha criticado internacionalmente y se critica. El punto no es ese, fíjate. La pregunta concreta, te voy a decir algo bien objetivo. De los 19 asesinatos del 11 de abril de 10 años, solamente 2 asesinatos y mal juzgados han sido procesados. El 89% de los casos del 11 de abril del año 2002 a 10 años no han sido ni siquiera pasados de la fase preliminar de investigación. El caso, y hablemos de otros casos ahora, fíjate, ¿cuál es el gran problema que existe con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No es los Estados Unidos. Mira, el problema que existe es lo siguiente: hay 12 sentencias contra Venezuela dictadas, 12 sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno venezolano simplemente se negó y decidió no cumplir. Quiero decir con esto que ya el gobierno venezolano, como gobierno fugitivo, Estado fugitivo, ha decidido simplemente no cumplir con eso. Y respondiendo a la pregunta de Alberto, al comentario,
Es que yo creo que los venezolanos tenemos que ante todo leer nuestra propia Constitución, Alberto. El artículo 23 de la Constitución, 22 de la Constitución, del 19 al 30, se establece de manera bien clara el regirnos por tratados y convenciones de derechos humanos, pero más aún, si nos vamos al artículo 338 de la Constitución de Venezuela, se establece concretamente que para dictar un estado de excepción se requiere cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, precisamente esa que el presidente de la República pretende denunciar. A ver, permíteme un momento ahora, Alfredo. Sí, aquí hay, se dice resuelto, sí, en algún momento no sé qué dije, no sé si lo dije mal. Resolvido, se dice resuelto, efectivamente, fue un lapso. Ya resuelto, eso de la palabra, quiero preguntarte ahora, es muy cierto que de acuerdo al artículo 22 de la Carta Magna, la está citando claramente Alfredo, pues Alberto se estaría cayendo en un acto inconstitucional, es decir, ahí está escrito, está el artículo 22 de la Carta Magna, entonces se está pasando por encima de la misma Constitución. No, lo que está pasando por encima de la Constitución son quienes pretenden que esté otro organismo extraterritorial, extranacional, por encima de las leyes y la Constitución venezolana. Esos que necesitan que las elecciones venezolanas no se den en nuestro país porque no tienen respaldo popular, sino que se den en Washington, que es donde ellos tienen respaldo. Esa es la verdadera realidad. Lo que está en juego aquí son dos modelos, dos concepciones, como lo dije al principio. El mayor derecho humano es la justicia y la igualdad social, y eso es lo que está avanzando en Venezuela de manera sistemática, consistente, con el impulso que le ha dado el comandante Chávez a esta nueva concepción de justicia y de igualdad que tenemos. Lo que es el hambre, la miseria que hay en el mundo del capitalismo, no existe hoy en Venezuela. Eso que se está dando de la eliminación de todas las posibilidades de los trabajadores en el mundo capitalista, no se está dando en Latinoamérica y mucho menos en Venezuela como lo vimos hoy. Entonces ese es el derecho fundamental. El derecho que fue violado a todos los venezolanos durante más de 40 años en la Cuarta República. Ese que la Corte Interamericana silenció de manera sistemática durante todo ese probioso periodo del puntofijismo en nuestro país. Ese que llevó a que solamente 4 denuncias fueran aceptadas durante esos 40 años en la Corte Interamericana, de la cantidad de gente que estaba clamando por auxilio. Aquí cuando la represión, el exterminio, la desaparición sistemática eran las políticas de Estado, de la misma gente que quiere volver hoy al poder y que amenazan, como lo dijo hoy uno de los más connotados abogados, el magistrado del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en defensa de uno de los delincuentes que llevan expediente a ese tribunal, diciendo que efectivamente en un hipotético y negado gobierno de ellos, lo primero que necesitaríamos respaldo de ese organismo seríamos los chavistas, porque la persecución sería implacable. Eso lo acaba de decir Abdul Baraquial hoy mismo en nuestro país, en una declaración que dio. Llegamos, entonces, esa Alberto, es la diferencia que hay que ver. Ese es el derecho humano que hay que ver, la justicia y la igualdad social, por encima de los casos de los delincuentes que se van a refugiar a Washington. Alberto, llegamos al punto de síntesis aquí en conclusiones porque se nos va el tiempo. Muy interesante los dos puntos de vista, caballeros. Por primera vez, y lo tengo que decir, digo, cada quien con su estilo, pero he encontrado una pareja en este sentido de oposiciones y de diferentes puntos de vista que se dan el espacio de escucharse. Me encantaría poder repetir con ustedes esta fórmula el día de mañana para poder escuchar sus dos puntos de vista y profundizar un poco más en este tema que a muchos preocupa a través de las redes sociales. ¿Están dispuestos ustedes? Con mucho gusto. Claro. Muchísimo gusto, ¿cómo no? Me encanta, les agradezco mucho, de verdad, diferentes puntos de vista, oposiciones completamente, pero opuestas completamente, pero se ha dado el espacio y eso es lo importante, el intercambio de ideas. Muchas gracias. Muy bien. No me despido. Gracias a ustedes. Los veo mañana. Alberto, Arturo, muchas gracias. Vámonos.